El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros un momento. Celebramos hoy la fiesta de San Juan Crisóstomo. El término Crisóstomo significa pico de oro. Es de alguna manera esa elocuencia de la que hemos hecho notar en la oración colecta. Pero también la oración colecta manifiesta su paciencia y su virtud en su vida. Todas esas palabras bonitas, si no van acompañadas de una vivencia personal, de esa autenticidad, pues quedan vacías. Y él dedicó, como pastor, toda su vida a pensar en los demás, a vivir una santidad de vida que hacía elocuentes sus palabras. De no haber sido por esa vivencia de la autenticidad, esas palabras hubieran quedado en saco roto y no hubiera alcanzado esta titularidad de ser doctor de la Iglesia. Un doctor es aquel que transmite una verdad radical, esencial en la vida de la Iglesia. Y este Evangelio, que continúa con el de ayer, San Lucas, nos invita a reflexionar, especialmente a los que predicamos quizá, pero a todos, porque hemos de dar ejemplos siempre, ¿no? Ahí dice que el mejor predicador es fray ejemplo. Y este ejemplo probablemente lo tengamos que dar nosotros como cristianos a toda la sociedad. Y Jesús nos hace ver esta viga. Podríamos decir que es la petición constante y clara que Dios nos llama a vivir. Y eso sería la viga que Jesús pide que nosotros cambiemos. Y es posible que veamos motas en los que viven cerca de nosotros. No es que nosotros estemos aislados de los defectos de los demás, pero quizá no sea el punto en el que nosotros debamos centrar nuestra atención, sino en la viga que Dios nos pide cambiar. Hemos estado haciendo aquí reformas y continúan haciéndolo, y la parte más elaborada y más difícil fue meter las vigas para restaurar los techos, ¿no?, de los locales. Necesitaron un camión con una grúa y fueron metiéndola una por una, unas vigas muy pesadas, pero son muy necesarias a pesar del gran esfuerzo que supone, porque luego hacen que se mantenga toda la estructura. Y la viga en nuestra vida también será esa parte que Dios nos llama a cambiar o a mejorar. Esa llamada constante del Señor. Y una vez tengamos en orden esto que Dios nos pide, podremos ayudar a los demás a hacer lo que Dios les pida. Pero en el fondo nuestra lucha no está en juzgar a los demás. El Evangelio de ayer lo dejaba bien claro, ¿no? Cuando no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y Dios nos condenará. Pero hemos de procurar esa exigencia personal y esa indulgencia hacia los demás. Pedimos con constancia esa paciencia, ¿no?, que también manifestó San Juan Crisóstomo a la Virgen, que también vivió esa paciencia. Ella ayudó desde todos los ángulos a los apóstoles y a los discípulos
a amar más al Señor, pero ella ya hacía lo que Dios le pedía, ya cumplía con su vocación. Y a partir de ahí pues podremos, sin temor alguno, corregir con caridad. Hemos leído en esta primera lectura pues cómo San Pablo afirma que todo lo que él tiene viene de Dios, porque él es un miserable que perseguía a la Iglesia, pero ahora lleno de esta fe y el amor de Dios puede ayudar a otros. Y lo mismo Timoteo, dice pues de él, verdadero hijo en la fe. Esa verdadera veracidad viene pues de cumplir lo que Dios nos pide. A partir de ahí pues podremos ayudar, pero a veces nos distraemos y en el confesionario se oye muchas veces pues los pecados de mi marido o los pecados de mi esposa o de mi hijo, y nos cuesta reconocer a todos, empezando por mí, pues nuestras propias luchas y empezar por mirar qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que yo no estoy cumpliendo de lo que Dios me pide, para poder luego ser inspiración, ejemplo para que los demás mejoren. Y esa hipocresía pues hay que sacársela, y por eso hemos de acudir también a nuestro ángel de la guarda, para que estemos siempre alerta de no estar juzgando a los demás y en constante lucha por nuestra propia vocación. Así sea.